Y para hablar del contenido de esta ley, pues nos acompaña Esther Arizmendi, a quien de verdad le agradezco su presencia, que como todos ustedes saben es la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y rápidamente voy a hacer un breve repaso por su biografía. Esther es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y consultora de formación por la Universidad Autónoma de Barcelona, y pertenece a los cuerpos superior de Administradores Civiles del Estado, superior de Administración Local y de técnicos superiores de Administración General. Fue jefa de la Unidad de Servicios Generales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, secretaria provincial de Agricultura de Madrid y jefa del Servicio de Procedimiento de la Subdirección General de Defensa contra Fraudes. En el ámbito del Ministerio de Administraciones Públicas fue jefa de área de Desarrollo Normativo Local, coordinadora de área del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, subdirectora general adjunta de Planificación, subdirectora general de Planificación y Estudio de Recursos Humanos y de Retribuciones de la Dirección General de la Función Pública y asesora del Secretario de Estado de Política Territorial. Desde enero del 2012 era directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, ponente de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas como presidenta de la Subcomisión de Simplificación Administrativa y, recientemente, fue nombrada presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en cuya condición hoy ha tenido la amabilidad de acercarse hasta Logroño para informarnos y hablarnos de la Ley 19/2013. Así que, Esther, muchísimas gracias y el auditorio está deseoso de escucharte. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a Logroño, gracias a La Rioja por acoger mi primera salida desde que soy presidenta del Consejo de Transparencia. No es una casualidad, yo me crié en Calahorra, en el raso de Calahorra, corría mis primeros años, con lo cual vuelvo a mi tierra de la que nunca me he sentido desligada y a la que siempre añoro. Y gracias también a la CRUE por acogernos y a la universidad, ya digo, por pensar en nosotros para abrir este foro de debate tan importante con personas que están dentro del ámbito universitario, a las que quiero, nada más empezar, mandar un importante mensaje. Yo quiero deciros, y me vais a permitir que os llame de tú, porque ya os digo que me encuentro en mi tierra y con mis compañeros, yo cuando fui propuesta para este puesto, tuve que pasar un trámite que establece la ley, que es una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para pedir el refrendo por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, ya que presido un organismo independiente y tengo que garantizar esta independencia. Y allí, en ese foro, en mi primer discurso, dije que echaba mucho de menos en el desarrollo de la ley en la presencia de los órganos que representan la transparencia a las universidades. Y lo vuelvo a repetir, porque lo escribí en el plan estratégico que está colgado en nuestra página y colgué también uno de los ejes importantes y transversal dentro del programa que hemos aprobado para estos próximos 2 años en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es necesaria la concurrencia de un ámbito tan extraordinariamente importante como es la universidad. La universidad que lleva años discutiendo sobre la transparencia, que lleva ya años plantando el germen de lo que debe ser una configuración jurídica y real de la transparencia, que ha hablado, que ha escrito y que ha hecho foros de transparencia antes de que hubiera una ley. Para mí es una ausente formal dentro del ámbito del cuerpo duro, el núcleo duro de los responsables de la puesta en marcha y progreso de la transparencia en nuestro país. Pero no lo va a ser, porque es voluntad de esta presidenta, y así lo manifesté y lo vuelvo a repetir aquí, que tanto vosotros como otros que también están ausentes de alguna manera, que son aquellos que representan a las organizaciones que tanto han luchado por ir desbrozando y plantando la transparencia en nuestro país, organizaciones que están en la cabeza de todos y que hacen unas metodologías y unos informes fantásticos donde ya han sembrado la cultura de la transparencia y la necesidad de rendir cuentas, van a estar con nosotros andando en esta andadura tan interesante y tan importante que hoy empieza
y acompasándonos en esta misión de fomentar la cultura de transparencia, debatirla, hacer que prenda en la sociedad, ir fijando los criterios, ir aportando novedades que la hagan más fuerte y más aceptada y más respetada en la ciudadanía, que es de lo que se trata. De tal manera que mis primeras palabras aquí son para invitaros, ya lo he hecho formalmente, pero lo hago también especialmente a vosotros, para que vayáis y contéis que en el ámbito de la transparencia sois agentes protagonistas y que el Consejo de Transparencia y Acceso a la Información y Buen Gobierno tiene las puertas abiertas y os va a convocar para que las traspaséis y trabajéis con nosotros en este trabajo común que ya vosotros empezasteis hace mucho tiempo desde el mundo académico. Y dicho esto, espero que toméis la bandera y toméis esta invitación como algo concreto y serio, y a ti también te la hago llegar para que desde los ámbitos más altos de responsabilidad en la organización vengáis a casa, vengáis a nuestra sede, hablemos, establezcamos líneas de cooperación permanentes, establezcamos foros de debate, foros de encuentro, donde todo lo que pensáis, todo lo que queréis y todo lo que creéis que se puede hacer de otra manera o incluso mejor, pues nos lo digáis y os sintáis coprotagonistas de este gran cambio que nuestra Administración y nuestra sociedad y nuestro marco jurídico está llevando a cabo. Y bueno, yo he preparado una presentación que tiene una cierta densidad y que arranca del texto de la ley, pero yo creo que el valor fundamental de mi presencia aquí y lo que más os puede interesar es lo que no está en el texto, porque todos vosotros sabéis leer muy bien, sabéis interpretar muy bien lo que leéis, sabéis asumir muy bien lo que quieren decir las normas cuando dicen y cómo lo dicen, con lo cual la lectura de la ley no os presenta ningún inconveniente ni ninguna duda más allá de las que me puedan presentar a mí. Pero sí puedo hacer algo que es debatir con vosotros lo que significa, lo que hay detrás de todas estas palabras, lo que es el día a día de este cambio cultural, ya os digo, que va a producirse en nuestra sociedad, que es un cambio de paradigma fundamental. Bien sabéis que desde la Ley 19/2013, desde 9 de diciembre, aparece una ley muy esperada en nuestro entorno. Una ley en la que ya veníamos con mucho retraso, en la que la sociedad nos estaba demandando con una desafección tremenda a las organizaciones y especialmente a la Administración que rindiéramos cuentas, que hiciéramos transparente nuestra actividad, que les contáramos cómo se toman las decisiones, en qué se gastan los dineros, cómo se gestiona, a quién se le entrega responsabilidad pública y cómo la ejercita. Era una demanda social absoluta, no solamente aquí, sino también en nuestro entorno. Éramos con dos países de la Unión Europea, Chipre y Malta, los únicos que no teníamos ley de transparencia. Realmente nos estábamos quedando muy atrás y ha hecho falta 10 legislaturas para que nuestros políticos se pusieran de acuerdo en lo que tenía que ser una ley de transparencia para nuestro país. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia fundamental es que tiene muchas dificultades. Si hubiera sido fácil, obviamente se hubiera hecho hace muchas legislaturas. No es una ley fácil, no es una ley fácil de implementar, y supone un cambio muy importante en la que tampoco es fácil ponerse de acuerdo hasta dónde debe llegar la transparencia. Transparencia, decimos muchas veces en nuestra casa, en el Consejo, transparencia no es desnudez. Transparencia es algo que puede ajustarse al cuerpo con dificultad, porque a veces puedes pasarte y otras veces puedes no llegar. Transparencia es un terreno bastante delicado, en el cual hay que andarse con tiento, hay que andarse con consensos, hay que andarse con la ayuda de todos los que están concernidos por esta ley, evidentemente. Pero no se podía dejar de hacer. El cambio fundamental que tiene la Ley de Transparencia es un cambio de paradigma. Fijaros lo que supone. Supone que hasta la Ley de Transparencia los datos, la información, los documentos, las cuentas de la Administración pertenecían a la Administración, eran suyas. El ciudadano iba y lo pedía, lo podía pedir, en los casos, ya veremos luego, que se establecían en la ley. ¿Y la Administración se lo podía dar o no dar? Se lo podía dar o no dar. En primer lugar, las dificultades de acceso eran ya importantes y luego no había ninguna sanción si no se le daba, con lo cual no dejaba de ser un desideratum o una posibilidad, una ventanita abierta muy chica en la que era difícil, por la que era difícil entrar.
El cambio de paradigma fundamental es que a fecha de la Ley de Transparencia se produce el cambio y se invierten los papeles. Los ciudadanos son poseedores de la Administración. La Administración es de los ciudadanos y las administraciones públicas son meros depositarios y administradores de esa información existente. Si lo pensamos un poquito así en frío, la verdad es que el cambio estremece. O sea, todo lo que tenga que ver con lo público, con la gestión pública, con el dinero público, con la responsabilidad pública, no me pertenece, pertenece a los ciudadanos. Y eso es algo que tiene que entrar dentro de una administración. Todos sabemos que la Administración, desde que se dibujó como un leviatán, mitad hombre, Dios, animal y máquina, era algo inexpugnable, era algo oscuro, era algo complejo, en lo que acercarse daba hasta un poco de miedo, daba un poco de reverencia, de temor. Pero es que la Administración es el depositario, es ella la que se tiene que acercar a mí. Yo entro a mi casa y tengo derecho a saber. Esto es un cambio tan fundamental que todavía no nos hemos dado cuenta de lo que supone, pero realmente esto es lo más importante que hay que tener en la cabeza cada vez que se piensa en transparencia. Y bueno, pues el proceso es un proceso que se inicia y que tiene que ir a más. Es cierto que en la ley hay muchas carencias. Ya os digo que tardar 10 legislaturas en ponerse de acuerdo en una ley pone en evidencia la dificultad de escribir una ley que sirva para todos. Tiene muchas carencias y es un primer paso. Digo que es un primer paso porque a todos se os ocurrirían cosas a meter en la ley. Por ejemplo, los temas de gobierno abierto. Gobierno abierto, que todos sabéis lo que es, que empezó en Estados Unidos, que ya está en boca de todos los estados, que es un movimiento imparable y que no aparece, ha quedado ahí en terreno de nadie, que habrá que retomar a medida que vayamos avanzando en la ley. Y bueno, pues esta noticia de la aparición de la ley era muy esperada. Ahora podemos hacer una cosa, podemos decir que la ley es regular, que tiene muchas carencias, que el portal funciona pues con complejidad, que hay cosas que se quedan muy imprecisas, que son evanescentes y que requieren que los conceptos jurídicos que hay en la ley y que no están muy precisos sean más precisos. Sí, todo es verdad y cuantos más consensos haya, mejor. Sabéis que esta ley nació no con todos los consensos que debía, pero salió. Y creo que la reflexión de hoy no debe ir por la noticia o el comentario de lo que le falta a la ley, sino por la buena nueva, la celebración de la buena nueva de que tenemos una ley de transparencia que nos permite a los ciudadanos saber y conocer y que nos hace dueños de la información. ¿Qué es la ley de transparencia? ¿Había o no había algo antes? ¿Venimos de la nada? No, no venimos de la nada. Ya había. Sabéis que la ley de transparencia estructura su desarrollo en 3 grandes pilares. Uno es la publicidad activa, luego os lo explico en palabras muy sencillas, otro es el acceso a la información y otro es el buen gobierno. Son las 3 patas que definen la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Bueno, pues había, de todo había. Lo que pasa es que había, bueno, interrumpo un momento, esto se lo podemos dar a los participantes, lo digo para que si queréis podáis no estar pendientes de la información porque yo la comparto con vosotros y no tenéis que perder la línea si os parece mejor. Bueno, os decía que no partíamos de la nada, que esto ya existía y existía en los 3 ámbitos, o sea, también existía en la publicidad activa. La ley de contratos del sector público ya obligaba a la publicidad de los contratos. Antes, mucho antes, en 2003, la Ley General de Subvenciones también lo hacía. Lo hacía la Ley 5/2006 de conflictos de intereses y hasta el Estatuto Básico del Empleado Público para la provisión de puestos en la Administración del Estado obligaba a publicar los concursos y los procedimientos de provisión. O sea, ya existía, en ese ámbito ya existía. También en el acceso a la información, donde, como bien ha dicho nuestro compañero y predecesor de la palabra, en la Ley 30/82, el artículo 37, ya establecía
el acceso a la información. Y las otras dos normas que habían, bueno, pues eran normas de exigencias comunitarias, efectivamente, venían derivadas del cumplimiento de directivas europeas, una que se refería al medio ambiente y otra que se refiere, y se refería también, a la reutilización de la información. Y también en el buen gobierno, desde 2005, hay una recomendación, hay un código de buen gobierno que decía cómo debía ser el buen gobernante, pero que no establecía ninguna sanción. Bueno, pues, ¿cuál es el cambio? ¿Qué plus tiene la Ley de Transparencia? Pues el plus que tiene es muy importante. Primero, parte de esa plataforma y lo eleva a la categoría de ley. Y además lo pone como ley básica para todo el territorio de nuestro país. Y además establece sanciones, y además establece obligaciones sancionables, y además establece una extensión más allá de lo que se pueda pensar como primario de las obligaciones y de los derechos de los ciudadanos y de la Administración respectivamente. Mirad, en la publicidad activa obliga a todas las administraciones, a todos los órganos constitucionales, obliga a todo el territorio español, obliga a aquellos que nunca pensamos que se podría obligar, por ejemplo, la Casa de Su Majestad el Rey, por ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, las organizaciones empresariales, pero cruza la calle y va más allá y obliga a las personas físicas que tengan información pública. No deja ningún resquicio sin obligación, extiende toda su capa por todo el colectivo de aquel que se relaciona con la Administración, no solo la Administración, sino el que se beneficia o adquiere responsabilidades o dinero público. Esto es realmente un cambio muy, muy importante. ¿Qué pasa con el acceso a la información? Bueno, pues aquí no se nos ha caído un 7, ya veis que en el artículo se nos ha caído un 7, que es 37, pero bueno, realmente, y como bien nos han contado, la Ley de Régimen Jurídico, la Ley 30, establecía una posibilidad de acceso a la información, pero tenía que ser en procedimientos administrativos solo, acceso a los archivos y documentos en procedimientos administrativos, procedimientos terminados, y cómo sería o cómo no sería, que prácticamente no conozco a nadie que haya ejercido por esa vía el derecho a la información. Era pequeño, escaso, dificultoso, muy exclusivo y realmente no era un derecho. Cuando un derecho se llena de piedras, de caminos tortuosos, de imposibilidades de ejercer, se ve enseguida, porque tú miras a ver quién lo ha ejercido, cómo lo ha ejercido y ves que nadie, y dices, uy, este derecho me parece a mí que es un poco torcido. Entonces, un derecho es algo que tú garantizas, es algo que tú facilitas, es algo que tú sabes que se va a poner en marcha y que si no se pone en marcha tiene una consecuencia jurídica, porque los derechos que se impiden ejercitar pueden demandarse jurídicamente. No existía esta posibilidad y, de hecho, la experiencia que tenemos de acceso a los registros es exclusivamente anecdótica. Para buen gobierno, pues lo que se hace es unir lo que es un buen gobierno con las sanciones y responsabilidades que tiene quien no se ajuste a las normas de buen gobierno. Y algo que la ciudadanía había pedido miles y millones de veces, que el que se lleve dinero del Estado, que lo devuelva, y el que haya hecho perder a la Administración con su gestión dineros o intereses, que lo reponga. Esto, que no se explica y era una demanda social durante muchísimo tiempo, está en nuestra ley de transparencia. Y es un cambio fundamental, ¿Qué pasaba en el entorno europeo? Pues tenemos una suerte de ejemplos que no está mal mirar para aprender de ellos. Pues, por ejemplo, Suecia, fijaros, Suecia tenía la ley de transparencia desde 1766, nos lleva, pues no sé si son 200 o más años de adelanto, es una barbaridad, es un disparate. Son tan responsables que no es necesario ponerles un plazo de respuesta porque exigen la inmediatez. Sencillamente, si a ti te piden una información o te piden algo, tú inmediatamente tienes que contestar. Y así se hace, no es necesario decir, como en otros países, 20 días, un mes, máximo 3 meses. Y luego establece que cuando no se cumpla el derecho de información satisfactoriamente, se puede recurrir
ante los tribunales ordinarios. No crea un órgano específico para el conocimiento de las reclamaciones por acceso a la información, denegación de acceso o acceso que no satisfaga la petición del interesado. En Francia, bueno, también tienen unos añitos, aunque la última reforma es de 2005, pero 2005 ya venía con antecedentes, era un retoque a lo que ya tenían, y 2005, pues quieras que no, son 10 años antes que nosotros para hacer ya los primeros cambios. 30 días para responder y un organismo específico para conocer de las reclamaciones. El Reino Unido, que como sabéis en el modelo anglosajón son muy abiertos y tienen un concepto de transparencia que prácticamente es total, pues hizo su modificación de la misma manera en 2005, que hubo ahí un revulsivo importante cuando, no sé si lo recordáis, se quiso saber las retribuciones exactas al céntimo, bueno, al céntimo, al penique en ese caso, ¿no?, de los parlamentarios del Reino Unido, y fue la persona que ocupaba mi puesto ante una reclamación la que dijo que sí, 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 y se armó un tomate muy importante con dimisiones y con exigencia de responsabilidades, que fue realmente un revulsivo en aquel momento en la valoración de la transparencia. Luego nos ayuda mucho este tipo de revulsivos, porque ya todo lo que ellos van haciendo lo vamos tomando nota y lo vamos aprendiendo para no quedarnos atrasados, sino aprender de todos los que han ido delante nuestro. Bueno, el Reino Unido dice respuesta en 20 días, pero os puedo decir que la eficacia de las respuestas en el Reino Unido es alucinante. Suelen tardar una media, porque ellos bareman, suelen tardar una media de 10 días, 8 días en la respuesta. Es fantástico poder pedir algo y que en 10 días lo tengas ya servido en el lugar donde tú hayas dicho que quieres que te lo pongan, porque puedes elegir hacerlo por electrónico, puedes elegir hacerlo en tu domicilio o puedes elegir el modo de comunicación que quieres, pero realmente son muy eficaces y muy eficientes. Hay una organización como la nuestra, un consejo que está formado por un representante que conoce las reclamaciones y están íntimamente unidos en esa misma autoridad, el que hace la transparencia con el que hace la protección de datos. Cosa que se repite en algunos lugares más y que no es ninguna bobada, porque efectivamente la transparencia, como todos los derechos que tienen el límite en el derecho del que está enfrente, del que está al lado, del que está contigo, pues tienen un límite, que son los derechos de las personas, los derechos individuales y los derechos especialmente protegidos en la Ley de Protección de Datos. El estar juntos hace que el criterio ya venga ponderado al encarnarse en una misma autoridad. Esto, ya os digo, lo hacen algunos organismos más y algunos países más, y yo creo que tiene mucho sentido. La Unión Europea está en plena modificación de su legislación, y luego está el Consejo de Europa, que tiene un protocolo de acceso a la información que estamos deseando suscribir. La verdad, no ha entrado en vigor porque tienen que entrar 10 estados para que entre en vigor. De momento hay 6 que lo han suscrito. Si nosotros está en nuestro plan acercarnos y cumplirlo también y firmarlo, y bueno, entrará en vigor cuando sean 10, y puedo deciros que nosotros cumplimos todos los estándares para poder firmar ese protocolo. El resumen de todo esto, bueno, pues que todos los países la tienen, que todos los países la ejercitan, que tienen una serie de lugares comunes, que son el acceso fácil a la información. Unos tienen un organismo propio para resolver las reclamaciones, otros van a los tribunales ordinarios. Es necesario medidas coercitivas y no es ninguna bobada que la transparencia y la protección de datos sean la cara y la cruz de una moneda que los haga compatibles. Bueno, y llega nuestra ley. Digo nuestra ley porque es de todos, porque tiene carácter básico, sin perjuicio de las leyes que cada una de las comunidades autónomas den por encima de los mínimos que señala la ley del Estado. Nuestra ley es una ley de mínimos, entra en vigor el 10 de diciembre de 2013 en una parte del territorio nacional. Para el 10 de diciembre del 15 lo tendremos en todos sitios, porque ha ido entrando gradualmente por su transitoria en todas las partes del territorio, para dar la opción
a que se organicen, porque no es fácil montar un portal de transparencia, no es fácil dar unas normas de qué es lo que tengo que poner, no es fácil organizar la administración para que dé esos datos. Y dentro de poquito ya, el día de diciembre del 15, todos estaremos absolutamente transparentes y con nuestros portales, nuestras web y nuestros datos al servicio del ciudadano y aprendiendo a ejercerlo de forma responsable. Ya os he dicho antes que tiene 4 pilares y que lo que supone un cambio de paradigma, supone una modernización importante de la Administración, pero hay algo más que supone. Supone que la Administración tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas a los ciudadanos de lo que hace con su dinero, con su confianza, con su proyecto. La responsabilidad existe cuando se exige y es el ciudadano el que tiene que exigirla. Es muy importante que tomemos nota de que esto, la ley de transparencia, no es para la organización, no es un regalo para la organización, no lo es un regalo para los ciudadanos. Y lo que tenemos que decir a todo el mundo es: aprende a exigir lo que es para ti. Lo hemos hecho para ti, para que tú puedas saber, para que tú te sientas dueño. Es el empoderamiento de los ciudadanos, donde ellos tienen derecho a conocerlo todo. Y una administración que se siente controlada, vigilada, que se siente mirada por una legión de ojos, que son los ojos de los ciudadanos, ya sean personas físicas o jurídicas, sean empresas, sean ciudadanos de a pie, del centro, de la periferia, de donde sean. Una administración que se siente mirada por los 100.000 ojos que tienen los ciudadanos, tomará muchas más precauciones y cometerá muchos menos errores, no os quepa la menor duda. Cuando uno se siente cerrado en una caja opaca, hace lo que le parece bien, que a veces es lo que tiene que hacer, pero no está expuesto. Cuando uno está en una urna de cristal donde tienes alrededor un montón de ciudadanos y ciudadanas mirándote, exigiéndote, sabiendo lo que haces, cómo lo haces, preguntándote por qué lo haces así, yo te aseguro que vas a tener muchas más precauciones y que vas a cometer muchos menos errores. La conciencia de la ciudadanía en esto, en que esto prenda o no, es importantísima. Y el uso de este derecho por parte de la ciudadanía es lo que nos va a hacer ser transparentes o no serlo. Esto es algo que tenemos que transmitir y que tenemos que contar a todo el mundo. Mirad, vamos a seguir un poquito cómo viene el desarrollo de la ley, aunque ya algunas cosas os he contado. Pero como yo os voy a dejar la presentación, la información la vais a tener ahí, yo os voy a hacer comentarios alrededor de este tema. Mira, las administraciones públicas son el primero, en el ámbito subjetivo, el primer obligado en el cumplimiento de la transparencia. El esfuerzo que tiene que hacer la administración pública para poner en marcha la ley de transparencia es ímprobo. Lo sabréis vosotros en vuestro ámbito, porque sois secretarios y secretarios generales y tendréis que organizaros y sois los responsables de la organización. Pero os puedo decir que en la Administración ha habido un terremoto primero para hacer un portal de transparencia que no se había hecho nunca en España. Un portal de transparencia que quisimos hacerlo desde la propia Administración, porque pensábamos que en este paso había que utilizar tecnología propia, instrumentos propios y que no nos valía entregarlo a una consultora que nos hiciera un paquete muy bonito donde no estuviera lo que tiene que estar, que es el corazón de la Administración. Bueno, lo hicimos desde la Dirección General de Modernización. Yo tuve la suerte de estar allí cuando esto se puso en marcha y nos costó 300.000 euros. ¿Os parece una burrada 300.000 euros? Es mucho dinero, pero os aseguro que está hecho con medios propios, reutilizables, mirando el ahorro de todo y sobre todo mirando que esté lo que tiene que estar. ¿Habéis entrado en el portal de transparencia? Seguramente no, y algunos sí, me dice alguno que sí, ¿no? Los que no habéis entrado, por favor, entrar corriendo, porque este es vuestro derecho y lo tenéis que ejercer. Y vosotros, que sois gente que está llena de inquietudes, llena de deseos de saber, fijaros el ciudadano de a pie, esta cultura nos tiene que entrar por los poros. Bueno, el portal de transparencia tiene 500.000 datos, 500.000 datos, que es un montón de datos. Tiene un buscador muy potente
que hace que puedas entrar por el buscador. Tiene demasiados links. La información que hay es muy de link, muy de engancharte con el link donde tienes la información y dártela. Hombre, está bien porque la tienes ahí, la tienes en un solo clic, ordenada razonablemente, pero el portal tiene que evolucionar para darte una información elaborada. Hay que darle una oportunidad. ¿Qué os puedo decir de este uso del portal? El esfuerzo para hacerlo ya os lo he transmitido. La idea de que lo teníamos que hacer nosotros y que teníamos que usar nuestros medios y gastarnos el dinero justo, no echar la casa por la ventana, también os lo he contado. Y ahora os voy a contar la organización dentro de la Administración. En cada organismo de la Administración del Estado, en cada ministerio, se han creado unidades de información, ¿vale?, que dependen de las subsecretarías, unidades de información. Y en cada organismo, con rango de Secretaría de Estado, se ha creado una unidad derivada de la unidad de información, ¿vale? Entonces, ahí entra por el portal, entra la pregunta va a la unidad de información la deriva a la unidad competente, la unidad competente hace el informe y rapidísimamente la vuelve a mandar a la unidad de información, que se conecta con Ópera, que es el responsable del portal en Presidencia, y lo cuelga. Es complicado, ¿eh? Y eso lo tiene que hacer en el plazo de un mes. O sea que fijaros qué manera de trabajar tan distinta a la de antes. Antes te preguntaban algo y lo ponías ahí, si tenías un rato igual lo hacías, igual no lo hacías, igual tardabas lo que te pareciera, o si te parecía que era una impertinencia, pues no la contestabas. Y ya está, ¿no? Pues ahora no. Ahora resulta que tienes un mes. Y resulta además que si incumples los plazos de forma reiterada, pues yo misma puedo incoar un expediente disciplinario y puedo decirte esto es una falta grave y te voy a instruir en un expediente sancionado de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo por incumplimiento de una función trascendental. Así que fijaros, la Administración que antes hacía eso, ahora fijaros el cambio como es, ahora no lo puede hacer y no lo puede hacer además de cualquier manera y lo tiene que hacer en un tiempo concreto y determinado. Es un cambio muy, muy importante. Otro cambio muy importante, la mentalidad. ¿Qué pasaba antes? El poder y la información eran dos cosas muy unidas. El que tenía la información tenía el poder, el que se guardaba la información era el que se lo sabía y el que se lo sabía era el imprescindible. Y así hemos funcionado durante mucho tiempo. Entonces, otra vez, un cambio de paradigma. Hay que cambiar la mentalidad primero de la organización, después de los empleados públicos y después de los responsables. Y además, formar a los ciudadanos para que lo exijan. ¿Os vais dando cuenta de la dificultad que tiene todo esto? Realmente es un regalazo, pero tiene una dificultad a la hora de aprender, a la hora de entrar dentro de nuestra sociedad y de nuestras organizaciones. Bueno, aquí os digo lo que la Administración lo que tiene que cumplir. Tiene que cumplir todos los requisitos del artículo 5, es decir, tener puntualmente su información, que sea inteligible, que sea reutilizable, que sea comprensible, que sea de fácil acceso. Alguna cuestión sobre esto también os quiero contar, de la experiencia que tenemos en el Consejo, de lo que nos cuentan los ciudadanos sobre este tema. Bueno, pues algunos nos dicen que revisemos y que pongamos un diccionario, porque nosotros que somos gente que llevamos muchos años en esto, sabemos muy bien que retribuciones quiere decir sueldo, que el capítulo 1 se corresponde con, que el complemento específico se calcula como, pero a ver si mi abuela, que tiene el mismo derecho que yo, para saber retribuciones o cuáles son las íntegras y cuáles son las básicas, se entera entrando en el portal. Y mira que nos está diciendo la ley, que sea sencillo, que sea comprensible, que sea de acceso fácil. Le queda camino. Hay que hacer un diccionario, hay que hablar como habla la gente en la calle, no como habla la gente en las oficinas, porque a veces también, y vosotros que de esto sabéis mucho, el lenguaje es una barrera hecha a propósito para marcar una distancia entre la Administración y los ciudadanos. Lo sabemos todos, lo hemos utilizado muchas veces, ya sabéis aquello de si no puede ser profundo, si no puede ser inteligente, por lo menos sea oscuro, ¿no? Y así, pues nadie se dará cuenta. Entonces, esto es algo que tiene que cambiar. Pero va mucho más allá, va a la Casa del Rey, va a los órganos constitucionales, va a las sociedades mercantiles, a los sindicatos, y ellos tienen que cumplir también
todos los parámetros del artículo 5, que son los principios, y además tienen que explicar las 3 cosas que hay que explicar. Las 3 cosas que hay que explicar se refieren a la organización, con todo lo que eso significa, organigramas, personas, responsabilidades, currículums, los contratos, la parte económica y la parte normativa, las normas que están en tramitación, y la parte económica, que es la más sustanciosa, porque tiene todos los contratos, los convenios, tiene todas las retribuciones, tiene toda esa parte enjundiosa que siempre ha estado muy cerca de lo que la ciudadanía quiere saber, en qué se gastan los dineros, ¿no? ¿Hay algunos límites a este derecho a saber? ¿Se puede saber todo? ¿Pueden entrar hasta la cocina y mirar todo lo que quieran los ciudadanos? Hay algunos límites. Ya el artículo 105b de la Constitución establecía unos cuantos, ahí los tenéis. Pero la ley también es respetuosa con esto. Dice que efectivamente hay algunos límites que hay que respetar y que para eso es muy importante hablar con la Agencia de Protección de Datos. ¿Y qué hemos hecho en España? Pues hemos hecho que seamos novios, nosotros, que somos el Consejo, que hacemos los criterios, establecemos los criterios, establecemos por dónde tiene que ir la transparencia, la promoción de la transparencia, resolvemos las reclamaciones. Nosotros tenemos que pactar, hablar, negociar, consensuar con la Agencia de Protección de Datos si podemos, hasta dónde podemos llegar y hacer una resolución conjuntamente, sentados juntos, para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos que haya que proteger. Ahora, el principio fundamental es la transparencia. Lo que no podemos hacer es ponernos detrás de que el ciudadano tiene derecho a ser protegido y cortar la transparencia y que la transparencia sea residual. No, la ley nos manda lo contrario. La ley nos manda, la fuerza mayor es el derecho a saber, y los límites para ese derecho estarán en los derechos del ciudadano especialmente protegidos. Especialmente protegidos, ¿vale? Hay un elemento fundamental que se llama la ponderación. La ponderación es poner en una balanza un derecho y otro y establecer la línea de equilibrio. En esa ponderación hay elementos fundamentales. Por un lado está el interés de la ciudadanía, de quien pregunta, de conocer esos datos. Por otro lado está el derecho del ciudadano a proteger su intimidad. Esto se puede predicar desde la lesión al derecho privado, a mis derechos personales. ¿Qué pasaría si en una reclamación estuvieran en juego, estuvieran en la balanza esos 2 elementos? Primero, el elemento fundamental iba a ser el derecho a la transparencia. Y en la ponderación preguntaríamos al interesado. Preguntaríamos, este derecho, han preguntado por esto. ¿Usted cree que nos autoriza a dar esta información? No nos autoriza, con una clave, siempre que no sean cuestiones públicas. Si te preguntan algo que tiene que ver con determinadas cuestiones que son personales, en el ámbito de los derechos especialmente protegidos no se da. Si se refiere, aquí lo tengo, sexo, raza, ideología, condición, no se da. Pero si es público, si viene de lo público, sí. ¿Qué diferencia sería, por ejemplo? Pues sería la diferencia. A ver, os voy a dar una explicación que no responde a ninguna petición, pero que es ficticia. Si me piden la nómina de un empleado público o me piden las retribuciones de un empleado público. En la nómina vienen los hijos, los descuentos por hijos, las desgravaciones por patrimonio, los datos que son personales, y esos no los podría dar sin consentimiento de la parte. En cambio, en las retribuciones que se publican en la RPT y en la parte que no es nómina, sino que son retribuciones, viene el cargo y el sueldo. Esa sí la podría dar. ¿Por qué? Porque son dineros públicos y no hay ningún dato personal especialmente protegido. Veis que el tema es complicado y que la separación es una línea fina en la que hay que ir sentando el criterio. Estoy segura de que en algunas ocasiones nos vamos a pasar y vamos a ir más allá de lo que deberíamos, y quizá en algún momento algún tribunal nos diga, bueno,
vamos a poner un poquito al ralentí estas cosas. Y estoy segura también de que habrá ocasiones en las que no lleguemos. Esto va a pasar. Pero cuando empiezas a caminar, siempre te das tienes alguna que otra galleta, algún que otro tortazo en el intento. Lo importante es seguir caminando. Estamos convencidos de que y asumimos que vamos a hacer cosas que se podrían hacer mejor, pero desde luego vamos a tirar muy para adelante y tener muy presentes aquí todos los días que lo que estamos haciendo es defender el derecho a saber, que es para lo que nace esta ley. Bueno, pues puede ocurrir que en las peticiones de información no te contesten. Puede ocurrir que te contesten y te contesten algo que tú no pedías o incompleta, de forma incompleta. Puede ocurrir que la contestación nada tenga que ver y para eso estamos nosotros. Estamos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tengo la suerte inmensa de presidir. Está el momento de la reclamación. La reclamación, bueno, pues las comunidades autónomas tienen derecho a establecer dentro del marco que señala la ley sus instrumentos para la reclamación. Algunas crean sus propios consejos de transparencia. Tenemos aprobadas 6 leyes de comunidades autónomas en este momento con variadas opciones. Hay algunas leyes que han preferido montar o establecer su propio consejo. Otros lo han establecido pegadito al defensor del pueblo, en el mismo organismo, para no crear organismos nuevos. Otros lo han asentado junto a la unidad de protección de datos. Y otros han pedido que sea el Estado, que al final establece los criterios generales, el que resuelva sus recursos. Nuestra casa está abierta a que todas las comunidades que quieran o que no quieran crear un organismo propio o que consideren que esto se debe unificar en una unidad central, con un criterio central, vengan al Consejo de Transparencia de la Administración del Estado, el del Estado, y establezcan allí su elemento de referencia para las reclamaciones. Nos encanta la idea, pero también respetamos mucho la autonomía de las comunidades autónomas y aquel que quiera crear su organismo está en su derecho. Lo que sí tenemos que hacer, y así lo establece nuestro estatuto, es hablar con ellos. Porque lo que no puede ser es que, según estés en una comunidad u otra, tengas más limitado o más abierto el derecho a la información. Ni podemos crear nichos de oscuridad en las comunidades autónomas ni en el Estado. Ni podemos crear desigualdades según el territorio, por aplicación de una norma o por interpretación de una norma. Eso sería muy peligroso, con lo cual la norma, el estatuto, nos dice que nos reunamos con las comunidades autónomas una vez al año para unar criterios. Nos parece poquísimo. Y entonces, en nuestro plan estratégico hemos señalado que nos vamos a reunir cuatrimestralmente, porque esto hay que ir tejiéndolo día a día para que no se vayan creando nichos de oscurantismo, nichos de oscuridad, nichos de diferencia. Y esto es muy importante y así lo vamos a hacer. Hasta tanto las comunidades autónomas no tengan su propia ley y, consiguientemente, su propio organismo, si es que deciden tenerlo, es el Estado, es el Consejo de Transparencia, el que va a resolver sus reclamaciones. Bueno, ¿cómo se hace lo de las reclamaciones? ¿Es difícil? Pues, bueno, aquí estoy en el Buen Gobierno. ¿Es difícil? Pues no, no es difícil. Simplemente, a ver dónde lo tengo. No. Vale. No es difícil. Simplemente hay que establecer una relación con el órgano que va a resolver, que somos nosotros, a través del medio que elija la persona que reclama, que puede ser personarse con el documento como se hacía tradicionalmente, puede ser a través de nuestra sede electrónica, puede ser a través de un correo electrónico y pedir la reclamación con los datos de su nombre, lo que quiere. Son unos formularios desplegables que son muy claritos y muy fáciles de rellenar y solo pedimos el nombre, el órgano que ha fallado y que le hace sentir que su derecho a información no está satisfecho, el correo electrónico, la dirección para establecer los contactos con él y los motivos explicativos de su descontento. Nada más.
Y nosotros ahí en un mes resolvemos. Pedimos la información a Ópera o a la unidad de información que ha fallado esta cuestión y resolvemos. Y cuando hayamos resuelto, el ciudadano, si sigue sin estar satisfecho, puede recurrir a los tribunales. Nuestra instancia es una instancia anterior a ir a la vía judicial y además gratuita, sin motivación y además voluntaria. Si directamente quiere ir a los órganos judiciales, puede hacerlo también. Nosotros publicamos nuestras resoluciones y se las mandamos también al Defensor del Pueblo. Eso es el derecho a la información, el derecho a saber. También hemos hablado del buen gobierno, el buen gobierno que se aplica a todos los altos cargos de la Administración, también a los altos cargos de las comunidades autónomas y entidades locales, que trae la novedad, que os decía al principio, muy importante, que es que se exige responsabilidad, obligación de restituir y obligación de reparar el daño causado a la hacienda pública, que era un clamor por parte de todos los ciudadanos. Los órganos competentes, en este caso, no se organizan a través del Consejo, sino que establecen su propio sistema de sanción, y la sanción es una sanción muy severa. Pensad que, por ejemplo, algunos de los casos graves de incumplimiento de las normas de buen gobierno puede llevar la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de hasta 10 años. O sea que no son sanciones de broma, son sanciones muy en serio. Y aquí entramos, y ya voy acabando, en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es mi quehacer diario. Y puedo deciros, y aquí sí que puedo hablaros con todo el corazón y con toda la franqueza, lo primero que quiero deciros es algo que dije en sede parlamentaria. El Consejo de Transparencia es un órgano independiente. No es un órgano de gobierno, es un órgano de los ciudadanos. Y la independencia del órgano que va a resolver de las reclamaciones es tan importante que creo, sinceramente, que la aplicación de la Ley de Transparencia y el que se haga permeable en la sociedad depende, en cierta manera, de lo que haga el Consejo. De tal manera que yo me siento muy, muy legitimada por la independencia que señala la Ley de Transparencia, por la independencia que exige mi propio estatuto y por la independencia que se me ha exigido a mí como presidenta del Consejo de Transparencia. Quiero deciros aquí algo que ya dije también y que repetí y repito hasta la saciedad allá donde voy. No tengo ninguna afiliación política. Soy una mujer que lleva 30 años trabajando en la Administración, que he trabajado no para todos, sino con todos, y que siempre he trabajado con sometimiento pleno a la ley y al derecho. No tengo ningún carné, ni lo he tenido nunca, más que mi carné de identidad, mi carné de la piscina de mi barrio y mi carné de funcionaria, que me siento muy orgullosa de haberlo sido. Y no voy a admitir ni una sola indicación de nadie, ni un solo gesto de ninguna organización, administración o entidad pública que sea, y voy a hacer bandera de mi independencia en cada paso que dé y en cada decisión que tome. Y esto lo digo aquí y lo digo en todas partes porque creo que si no, no merece la pena tener un Consejo de Transparencia para que sea servidor de otra cosa que no sean los ciudadanos y el interés que tenemos en que esto se perciba como un derecho que ojalá sea algún día derecho fundamental, como tú has dicho, ojalá lo sea, y mientras lo va siendo no, hacer de esto un fundamento de nuestra vida. Quiero deciros que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno están haciendo porque estamos funcionando desde el día 10 de diciembre del 14, o sea que llevamos muy poco tiempo, y en la Administración poner en marcha una organización desde cero es algo impensable. No sabéis lo que cuesta tener un bolígrafo, la luz encendida, agua en la sede, si tienes sede, porque eso es algo que también hay que pelearlo. Es muy complicado, pero no hemos dejado de trabajar desde el primer día. Somos 5 personas en este momento trabajando y hemos hecho un plan estratégico que está colgado en nuestro portal, que ahora os explicaré, y que es muy ambicioso. Tiene 48 hitos con sus indicadores, con sus compromisos y con sus responsabilidades. Nos lo hemos tomado muy, muy, muy en serio y vamos a ir adelante con todo el empeño. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aquí os he puesto la composición, garantiza su independencia con un mandato de 5 años. En 5 años no se puede cambiar al responsable, en este caso a mí, que es una forma de respetarme
en mis decisiones. Si les gusta o no lo que digo o hago, pues habrán de esperar a la expiación de mi mandato. Y además yo tengo la posibilidad de diseñar dentro del ámbito que me señale la ley de presupuestos mi estructura, mi personal, mis proyectos y mi funcionamiento. O sea que, de alguna manera, todo esto, más el refrendo que he tenido en el Parlamento, me garantiza que voy a poder ejercer mi mandato como a mí me gustaría. Ahí tenéis las funciones y ahí abajo os pongo nuestra página de acceso a nuestro portal www.consejodetransparencia.es. Hemos elegido para el friso de nuestro portal esa imagen que veis ahí, que os puede parecer un capricho antiguo, pero que no lo es. Tiene toda su justificación. Ese friso que veis, que es la parte de atrás de nuestro portal de acceso, es un fresco que hay en el Palacio del Ayuntamiento de la ciudad de Siena, que está hecho por los hermanos Lorenzetti, que data de 1370. Fijaros, 1370, cuando no había todavía ni idea de la Revolución Francesa, de la división de poderes, de la ciudadanía como tal, de los derechos, de nada, y se llama Alegoría del Buen Gobierno. La Alegoría del Buen Gobierno, ya en aquella época, decía, y ahí lo tenéis representado, que el buen gobierno está representado por una persona mayor, por su sabiduría, que tiene en su mano la vara de la justicia, que es lo que le legitima, que está coronado por la reflexión, que también le inspira, y que está rodeado de las virtudes del buen gobierno, que son la paz, esa mujer recostada sobre una armadura con una corona de olivo, que representa la paz, a su lado a su lado la templanza. Hay que saber hacer las cosas con reflexión y con juicio. A su lado la sabiduría, una mujer anciana. Al otro lado la justicia, con su tradicional equilibrio entre el bien y el mal. La concordia, el diálogo. Y debajo, que no lo veis porque ahí he tenido que cortar un trozo, las consecuencias del buen gobierno. Las consecuencias del buen gobierno, que son tres imágenes preciosas. Una de la ciudad amurallada por ese buen gobierno, defendida por esa toma de decisiones, creciendo dentro de los artesanos, haciendo sus oficios, creciendo, una ciudad próspera económicamente, donde se ve a los ciudadanos tomados de la mano, en lo que es un signo de concordia y convivencia. Fijaros, hace tantísimos años, cuántos elementos tan sencillos nos contaban ya de lo que debía ser el buen gobierno. Es nuestro friso, es nuestro objetivo y, bueno, pues eso y mucho más es lo que vamos a poner en marcha. Yo creo que me voy a despedir con vosotros diciéndoos algo que seguramente os ha causado curiosidad y si pudierais me lo hubierais preguntado. ¿Y qué cosas pregunta la gente? ¿Y qué cosas mira la gente? ¿Y cómo se mueve esto del portal en el día a día? Bueno, yo quiero deciros que la irrupción del portal ha hecho que los primeros momentos sean un poco morbosos. Lo que han buscado las personas es cuánto gana si gana más que yo, cuánto gana el presidente del gobierno, por qué su jefe de gabinete gana más que él, incluso en algunos organismos fuera del Estado, cuánto gana el alcalde, en qué se gastó el dinero en las fiestas, cuánto cuesta el viaje que hizo doña Leticia a no sé dónde. Este tipo de cosas que son un poquito morbosas. Pero fijaros, yo lo entiendo. Lo entiendo muy bien porque de repente aparece esto y todo el mundo tiene derecho a ser un poquito morboso al principio. Pero ya cuando eso se sacia o cuando se comprende lo que hay ahí dentro, yo espero del ciudadano que dé el paso siguiente y que se dé cuenta de que mirando en el portal de transparencia se puede ver con quién contrata el Estado, cuánto dinero se gasta, por qué un contrato como el de Parla de hace 4 días estaba anotado para hacer un tranvía en X millones y luego con los modificados. ¿Qué son los modificados? Ahí están los modificados. Los modificados ha costado 3 veces. Se puede saber a quién da las subvenciones el Ministerio de Educación y en qué se las gastan y si le rinden cuentas, qué informe ha traído de rendición de cuentas y si esa rendición de cuentas
¿Es o no es compatible con la confianza de dar dinero público? Fijaros, es una cosa muy importante. Es control en manos de los ciudadanos. Y vuelvo a repetiros, y ya con esto me despido, es control para todos nosotros. Los ciudadanos tenemos en este momento un poder extraordinario en nuestras manos y también una responsabilidad. Porque ahora ya no vamos a poder decir, pues yo no lo sé, ¿en qué se estarán gastando el dinero? Anda, pues seguro que debajo de esto habría que levantar la alfombra, porque debajo de esto huele a chamusquina. Podéis levantar la alfombra, podéis saber y preguntar, debéis hacerlo, porque seréis mucho más libres, seréis mucho más maduros democráticamente, seréis mucho más ciudadanos y tendréis mucho más datos para elegir a vuestros representantes, validar las instituciones y confiar en aquellos que van a gestionar lo público. Yo os invito a que lo hagáis. El Consejo de Transparencia está abierto a todos vosotros y, bueno, pues os invito a que practiquéis el derecho a la información y crezcamos todos en la democracia, en la participación y en la ciudadanía responsable. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Esther. Ha sido un verdadero placer escucharte y tenemos la oportunidad ahora, 5 minutos que le robamos al café y luego también podemos seguir departiendo con ella, pues para satisfacer alguna curiosidad, alguna duda, porque entre otras de sus funciones está la de asesorar. Si alguien tiene alguna cuestión. Yo sí que tengo una, si me permite, la compañera, que se puede producir con mucha facilidad y además a nosotros se nos está produciendo estos días. La universidad firma convenios muchas veces con entes privados, con empresas. Y las empresas siempre quieren introducir una cláusula de confidencialidad que puede llevar, de ser pública y conocida, a agravios comparativos e incluso a no firmar el convenio, a no firmar el contrato. Obviamente, en esta situación de transparencia, en algún momento se sabrán las condiciones por las cuales la Universidad de Burgos ha firmado con la empresa X y la Universidad de La Rioja ha firmado con la misma empresa, pero resulta que por la negociación las condiciones económicas son diferentes para el mismo resultado. Eso puede ocasionar perjuicios a terceros y no tardará mucho en saberse en el momento que seamos absolutamente transparentes. Y te pueden decir, en caso de que esto se sepa, automáticamente rescindimos el contrato. ¿Qué nos aconsejas? Pues, a ver, esto ya nos ha pasado. Realmente un contrato no puede contener cláusulas que limiten el contenido de la ley. Si tú tienes que poner en transparencia tus convenios, los tienes que poner en transparencia. Puedo decirte que en un ámbito muy concreto, las federaciones deportivas han renunciado a obtener subvenciones públicas precisamente por la transparencia. Precisamente por la transparencia. Entonces, esto es así, esto es así. Si contratan más barato, por algo será. Si los objetivos nunca son idénticos, siempre habrá alguna razón por la que una universidad puede contratar X y otra puede contratar a otro precio, otro convenio, pero precisamente en el ámbito de las universidades el nudo gordiano sabemos que está en el tema que ha sacado, precisamente. Y yo tengo que decirte que eso hay que ponerlo en transparencia. Sí. Hola, sí. Yo, mira, aprovecho ya que tengo el micrófono, quería plantearte un par de cuestiones. La primera, comentabas el tema de la convivencia de la ley de transparencia con la ley de protección de datos, utilizabas la palabra somos primos, ¿no? El Consejo de Transparencia. Pero en realidad la ley de protección de datos es una ley orgánica, con lo cual parece que la transparencia casi es el hermano pequeño, ¿no? De un hermano mayor jerárquicamente superior. Entonces, es decir, ahí el tema de la jerarquía de las leyes creo que es importante y si podías extender un poco este tema. Y la segunda pregunta, ya te lanzo un poco, el concepto del Consejo de Transparencia de cara a resolver aquellas cuestiones que se le plantee, es quizá un concepto un poco, bueno, respondemos a los que nos pregunten. Pero claro, ahí se deja en manos de la ciudadanía
esa respuesta. Quiero decir, estamos dejando, estoy totalmente de acuerdo contigo en la capacidad transformadora de la ley de transparencia, pero ahora a lo mejor si me oís y antes a lo mejor no. ¿Okay? Sí. Bueno, digo que tal y como está concebido el derecho de acceso a la información, lo interesante no es que te pregunten, sino esas preguntas interesantes, que dependen de la ciudadanía, ¿no? Es un derecho que hasta dónde llegue de lejos depende del tipo de preguntas que se hagan. Y el papel del Consejo depende de que luego se acuda al Consejo cuando eso no se responde adecuadamente. Pero claro, queda muy en manos de la ciudadanía. Lo que yo planteo es si el Consejo lo concebís también como con acciones más proactivas. Quiero decir, ¿es posible pensar en inspecciones que vengan del Consejo de Transparencia en cuanto a aplicación de la ley en organismos? O, quiero decir, algún tipo, ¿por qué tiene que ser determinada fundación quien haga ese tipo de rankings? ¿Por qué la Administración o el propio Consejo no puede tener un papel más proactivo en cuanto a la inspección o del derecho, de los derechos que recoge la ley de transparencia? Sí, muy buenas preguntas las dos, muy buenas, porque las dos tienen una respuesta dentro del ámbito, además, y eso quiere decir que ha inquietado también al legislador cuando lo ha pensado. Es verdad que la Agencia de Protección de Datos tiene su competencia en su ámbito de protección de los derechos de las personas especialmente protegidos, y eso tengo yo la obligación de respetarlo como cualquier otro, porque es una ley y una ley orgánica. Pero lo cierto es que la Ley de Transparencia ha buscado que vayamos juntos de la mano en esto, y, por lo tanto, ha colocado a un representante de la Agencia de Protección de Datos en el Consejo Rector del Consejo de Transparencia, de tal manera que todos los asuntos se hablan en el Consejo Rector, y que ahí ya, antes de que se elabore una respuesta, ya como un miembro más de los 7 que formamos ese órgano ejecutivo, la Agencia Estatal de Protección de Datos da su pauta respecto a las cuestiones que se planteen en el ámbito de su competencia. Y luego hay un artículo específico dentro de la ley que es muy bien aceptado por la Agencia de Protección de Datos, que dice que en aquellos recursos, en aquellas recomendaciones, en aquellos dictámenes que haya que dar o en aquellas iniciativas que tome el Consejo de Transparencia y que tengan que ver, aunque sea tangencialmente, con la protección de datos o con el ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos, se hará un informe conjunto, con lo cual obliga a estar de acuerdo. Obliga a estar de acuerdo. En lo que se refiere a qué va a hacer el Consejo de Transparencia, no solamente va a conocer de los recursos. El Consejo de Transparencia tiene 4 competencias fundamentales. La primera de ellas es impulsar la transparencia, que es una competencia genérica. Luego ya está garantizar el derecho a la información, a la publicidad activa y al cumplimiento de las normas de buen gobierno. En el plan estratégico hay uno de los hitos que es exactamente lo que tú has dicho. El Consejo de Transparencia va a crear su propia metodología para la evaluación del cumplimiento de las normas de transparencia, y lo va a hacer con un convenio con la AEVAL, la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, porque la Agencia de Evaluación tiene mucha experiencia en estos elementos, y a la vez lo va a cruzar con todos los organismos que tienen experiencia en sistemas de evaluación. Por ejemplo, las universidades. Por ejemplo, el magnífico informe que he tenido la oportunidad de leer, que no sé si os lo han repartido, del ranking de transparencia de las universidades, que me parece estupendo, muy gráfico y muy interesante. Por ejemplo, Transparencia Internacional, que sabéis que tiene una metodología propia para la evaluación de los índices de corrupción en España. Ellos y los demás que quieran van a estar invitados, todos los que tengan experiencia, para hacer nuestra metodología propia. Y luego, cuando no seamos 5, sino que seamos unos cuantos más y podamos establecer un sistema de inspección, haremos muestreo e inspección del cumplimiento de la ley. Pero antes vamos a hacer un desarrollo metodológico con una metodología propia, una metodología que aproveche todos estos organismos que te cuento, que ya están identificados como colaboradores, porque es verdad que sin control no hay incentivo más que la propia convicción
y ética de cada uno para el cumplimiento de la transparencia. Es verdad que hay que hacer inspección, hay que hacer control y hay que hacer sanción. Me gustaría no tener que hacer de eso la actividad fundamental, digo, de la sanción del Consejo, porque me gustaría que todos los sujetos obligados tomaran conciencia de que esto es así y de que es una obligación para todos, pero lo habrá. Y en el reglamento que estamos a punto de sacar de desarrollo de la ley ya va a venir especificado, porque creemos que la inspección es absolutamente imprescindible con nuestra metodología, el control también y la sanción también. Sí. Bueno, soy José Ignacio Solar, secretario general de la Universidad de Cantabria. Iba a hacer dos preguntas muy concretas, pero una la acaba de responder. Era precisamente si se tenía noticias respecto del desarrollo reglamentario de la ley. Y la segunda, pues también aludiendo a esa analogía del noviazgo que ha dicho entre el Consejo de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos, ¿para cuándo se prevé también esa resolución que clarifique los criterios de ponderación entre el derecho entre el interés público del acceso y la protección de los datos personales? Por lo tanto, son dos preguntas que tienen que ver con la clarificación de conceptos y de interpretación y aplicación de la ley. Bueno, puedo deciros que solamente hemos tenido tiempo para celebrar desde que se nombraron a los miembros de la comisión una reunión ejecutiva, la del día 3. Nos vamos a reunir ejecutivamente todos los primeros martes del mes para ir ahondando criterios. Solamente hemos tenido una, la del mes de febrero, porque no nos ha dado tiempo a más desde que nos constituimos, y ya se planteó un caso en el que había que hacer había que tomar una decisión de ponderación, y ya va a haber una primera resolución conjunta de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo. Yo creo que va a ser la semana que viene, porque nosotros ya hemos hecho nuestro dictamen, ahora ellos hacen el suyo y luego nos sentamos a hablar y hacemos el de los dos, que es el que finalmente se publicará. La ponderación, en principio, va a requerir un poquito de experiencia. No vamos a hacer criterios generales, sino que vamos a ir viendo cómo pálpito a pálpito se plantean las cosas, se resuelven las cosas y cómo se pueden sacar conclusiones comunes aplicables con carácter general. Pero en principio vamos a ser muy cuidadosos y vamos a ir tejiendo con puntada fina. Ya luego, cuando tengamos un poquito más de experiencia, de esa experiencia sacaremos ya líneas generales aplicables de forma más horizontal. Pero ahora, al principio, vamos a ir asunto por asunto. Hola, buenos días. David Molina, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se nos ha planteado, estamos inmersos en el tema de la ley de transparencia y de respeto a los convenios, que muchas veces los convenios, cuando se firman con la empresa donde se establece una línea de investigación a desarrollar por el investigador de turno, se nos plantea la cuestión de: entiendo que si alguien me pide acceder a ese convenio, tengo argumentos para decirle, oye, no, porque hay una línea de investigación que entendemos que puede ser confidencial. Pero ese convenio habrá que publicarlo en el portal. Me explico, es decir, aquello que entendamos no tengan derecho a acceso porque existen limitaciones, tiene que publicarse en el portal, o sea, no el PDF, sino el convenio existente. Y luego, en cuanto a las obligaciones económicas de los convenios, que hay que publicar las obligaciones económicas, o sea, como lo que entra a la universidad o lo que sale, o por obligaciones económicas se entiende lo que sale de la universidad. Son las dos preguntas que... A ver, el convenio hay que publicarlo, la línea de investigación del convenio no hay que publicarla. Lo que tú tienes que justificar siempre es los fondos públicos. Los convenios en los que tú gastas dinero público, esos son los que tienes que publicar. Lo que te entra a ti como consecuencia de aportaciones no son fondos públicos, si no lo son, no conciernen a la publicidad activa ni al derecho a la información. Lo que se está regulando es el derecho del ciudadano, tú póntelo en la cabeza, a saber qué se hace con su dinero. Ese es el principio doméstico que debe inspirar todo lo que hay que poner en transparencia. Todo lo que se haga con dinero público tiene derecho a saberlo el dueño, que es el ciudadano, que es quien con sus impuestos lo está pagando.
Los convenios que entienda que no hay que, si me lo piden, no los tengo que dar, no habría que publicarlos también en el portal. ¿Quién entiende qué? Sí, a ver si me explico. Es decir, es que la publicidad activa y publicidad pasiva, por así Derecho a la información y publicidad activa. Lo que tú publicas de oficio y lo que tienes que dar si te piden, sí. Si yo entiendo que si me lo piden a mí, no solo puedo entender que existen límites que no se entiendo que no se pueda dar porque roza un poco la confidencialidad. No tengo que publicarlo ese convenio como publicidad activa en el portal. Tú puedes decidir individualmente, eso sí, motivadamente, tienes que contestarle a quien te lo pide porque no se lo das. Entonces, la motivación que tú le des tiene que estar basada en lo que establece la ley, o bien porque es una información que está en proceso, o bien porque son apuntes, o bien porque perjudica el interés público que atenta contra la seguridad nacional, atenta contra la defensa de juicio, en fin, todos los que vienen en el artículo 14. El ciudadano contra lo que tú le digas puede recurrir, puede hacer un recurso y en ese recurso se ponderará y se valorará si tu contestación está bien o no y si ese convenio es de los que están afectados por publicidad activa o derecho a la información y en consecuencia así se te hará saber y se te obligará a que… Sí. Bien, vamos a ver. No sería conveniente alargar mucho para no alterar el desarrollo del programa que tenemos previsto, pero he visto que quiere hacer una última pregunta. Sí. Buenos días, sí. Gracias por tu ponencia. Soy Ignacio González del Rey, secretario de la Universidad de Oviedo. Dos preguntas. Los convenios que no conlleven obligaciones económicas para las partes que están en colaboración, por ejemplo, de prácticas estudiantes centenares, ¿es necesario hacerlos públicos? Otra pregunta. Los contratos de investigación de nuestros investigadores vía artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, en las que una entidad privada o pública encarga a un investigador una conclusión que parte retiene la propia universidad, pero otra parte, ¿no? Otra parte es una compensación económica para el propio investigador. ¿Hay que hacerlos públicos también? De nuevo, el criterio fundamental para domésticamente saber si sí o si no. ¿Hay dineros públicos en esto que estoy gestionando? Si no los hay, no tengo que ponerlo. Es decir, si no tiene contenido económico, igual que la intervención no te lo interviene, porque no es necesario que te lo intervenga la intervención, si no hay contenido económico, tampoco lo tienes que poner. Ahora, en la siguiente que me has hecho, si hay dineros públicos, sí lo tienes que poner. Y hay dineros públicos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Esther Arizmendi, y un placer. Y ahora tenemos un café a nuestra disposición. Gracias.